economista de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador y quien fue compiladora del libro Economía para cambiarlo todo, feminismos, trabajo y vida digna. Y esta tarde viene a compartir con nosotros este interesante trabajo. Además, contaremos con los comentarios del economista Gabriela Montalvo, quien es feminista, economista y analista económica. Gabriela ha desarrollado sus trabajos de investigación desde un enfoque multidisciplinario que conjuga la economía, cultura y feminismo, y cuenta con varias publicaciones en el campo de la economía feminista. Entonces, damos la palabra a nuestra expositora. Listo, muchas gracias. Bueno, yo preparé un poco una presentación donde, bueno, un poco en honor al tiempo, no tienen todos los artículos, pero sí, digamos, hay una variedad de ellos que muestran los aportes que se desarrolló en el libro. Entonces, bueno, voy a proceder a compartir la pantalla. Un segundito. Listo, bueno, entonces, economía para cambiarlo todo, feminismos, trabajo y vida digna. Este libro nace tras la Semana de la Economía Feminista del 2019, donde se trató la economía feminista, cuánto sabemos que hacemos. Entonces, una vez culminada este trabajo, decidimos de parte de la facultad, la FESILDIS y el Instituto de Investigaciones Económicas de la PUCE, trasladarlo a una publicación. Bueno, yo soy una de las compiladoras, pero también está Alejandra Santillana, Paula Serrano y Nora Fernández, y como coordinador Gustavo Endar. Entonces, así nace Economía para cambiarlo todo. Bueno, el libro tiene 13 artículos que están divididos en 2 secciones. La primera es Economía desde una perspectiva feminista, donde aquí se muestra una mirada un poco más amplia de la economía feminista y sobre todo se presentan las críticas, digamos, al modelo económico tradicional. Aquí en esta sección tenemos 4 artículos de Corina Rodríguez, Verónica Gago, Lucy Caballero, Florencia Perteño y Alison Vascones. Entonces, en esta sección veremos los aportes de la economía feminista, veremos procesos de endeudamiento, veremos las nuevas formas de trabajo y sobre todo también veremos esta insostenibilidad del sistema de cuidados y también los procesos de ajuste que justamente recaen en las mujeres. En la segunda sección, donde se concentra en Ecuador como caso y centro de estudio, tenemos pensando el Ecuador desde una perspectiva feminista. Lo que se hará es tratar de abordar la economía feminista junto con otras disciplinas como la sociología, la política, las artes, y también abordaremos temas como las nuevas formas de trabajo, la vulnerabilidad de las personas sin ingreso, el aporte de las mujeres en el territorio. Y bueno, con esto, a continuación les voy a presentar una síntesis de varios artículos que conforman el libro. Como primer artículo tenemos aportes de la economía feminista para pensar los desafíos económicos de América Latina. Este artículo, lo realizó Corina Rodríguez, en la cual veremos cómo se posiciona la división sexual, racial y social del trabajo, donde la organización social del cuidado recae específicamente en las mujeres. Corina nos plantea varios conceptos claves para entender la economía feminista, como el conflicto capital-vida, como pensar la economía no solo como una suma de agregados, sino como un sistema, ver la sostenibilidad de la vida como el centro económico y, digamos, el objetivo de la economía, ¿no? Y también nos mostrará cómo se desarrollarán estos procesos de precarización, un poco en el empleo, en la deuda, cómo este impacto tiene en el ambiente, pero sobre todo nos hablará de una precarización de la vida. Y asimismo veremos que la economía feminista plantea que es necesaria una multidisciplinariedad
para entender esta economía, pero no de una forma un poco más humana, no para crecer más, sino para vivir mejor. Entonces, bueno, dentro de esta misma sección tenemos el artículo de Alison Vascones, que se titula Entre crisis, reproducción social, cuidados y desigualdades de género. Entonces, este artículo un poco aborda lo que está situado en el contexto de la pandemia. Entonces, vemos que esta crisis ha evidenciado y profundizado las condiciones de desigualdad que ya enfrentaban las mujeres. Y también nos ha develado la importancia del aporte de las economías del cuidado, es decir, los hogares fueron los centros neurálgicos de esta pandemia, donde las mujeres asumieron muchas más actividades, pero sin embargo se vieron más desprotegidas por su condición de informalidad, el poco acceso a empleo adecuado o los sectores en donde están concentradas. Finalmente veremos que aquí, bueno, Alison nos habla de que la crisis efectivamente afecta más a las mujeres y que su trabajo resulta siendo el factor de ajuste en procesos de contracción económica, es decir, ya veíamos años antes donde la tasa de participación global de las mujeres se iba reduciendo y, digamos, el trabajo de las mujeres está muy relacionado al ciclo económico, es decir, en procesos de contracción las mujeres salen más rápido del mercado laboral. Y es por eso que se plantea la necesidad de un replanteamiento de la política y del modelo económico, donde es necesario colocar lo esencial, es decir, la reproducción y el sostenimiento de la vida, que digamos tiene como centro la economía feminista. También nos propone el repensar conceptos del mercado laboral como la actividad, la inactividad, el empleo, y sobre todo la organización del trabajo y específicamente la organización social de cuidados. Y bueno, en esta segunda sección tenemos otros artículos donde, bueno, como le mencioné antes, ya Ecuador se centra como caso de estudio. Entonces, en este sentido, veremos el artículo de Jimena Cabrera, que ella plantea las nociones del cuidado, el cuidado como trabajo en sus implicaciones en la economía y en la sostenibilidad de la vida. Entonces, bueno, ella nos hace un análisis bastante profundo y recoge los elementos bastante importantes de la cuenta satélite elaborada por el INEC. Entonces, aquí veremos que las mujeres efectivamente tienen una sobrecarga del trabajo de cuidado, es decir, asumen 3 veces más horas a comparación de los hombres. También, si bien el cuidado permite la satisfacción de las necesidades básicas de los seres humanos, también tiene un aporte a la economía, es decir, no está aislado y de las actividades económicas, y se calcula, bueno, de acuerdo a la cuenta satélite, que el valor agregado bruto del trabajo no remunerado del hogar es del 19% superior a las diferentes actividades contempladas en las cuentas nacionales, como la construcción, la extracción petrolera, en la manufactura, del cual el 14,6% representa el aporte de las mujeres. Y además aquí veremos que en este artículo nos plantea que sin cuidados no hay fuerza de trabajo y que los estados reconocen, aunque de manera silenciada, que sin estos cuidados esencialmente familiares no existiría este bienestar social. Bueno, continuando con otro artículo un poco más diferente, este artículo es de las mujeres sin ingresos propios en Ecuador, donde se tratan temas como autonomía económica y la vulnerabilidad a la pobreza frente a shocks inflacionarios, elaborado por Jameson Mencías. Aquí se sitúa el contexto del alza de los combustibles en 2018, entonces aquí se hacen una serie de simulaciones en las cuales se actualizará, por así decirlo, la línea de pobreza, y veremos que las mujeres serán más susceptibles a caer en pobreza. Se hace una simulación de aumento de precios de 1, 3 y 5%, bueno, sin considerar, digamos, las posibles medidas para los quintiles más bajos.
Pero lo que vemos es que en el Ecuador el 27% de las mujeres de la población económicamente en edad de trabajar, perdón, no tienen ingresos propios a comparación del 13% de los hombres. Y si no se considera, digamos, las fuentes de ingreso laboral fuera del ingreso laboral, es decir, remesas, jubilaciones, este tipo de ingresos ascienden a 3,7 millones. Es decir, que en Ecuador 1 de cada 3 mujeres depende de otros miembros del hogar para su subsistencia en términos económicos. Entonces aquí nos plantearía que, digamos, en esta simulación, en el escenario, digamos, un poco más extremo, donde se simula que los precios suben en un 5%, 68,000 mujeres que no eran pobres pasarán a estar bajo la línea de pobreza. Entonces, las mujeres, digamos, están más condicionadas a caer en pobreza o, digamos, ya viven una vulnerabilidad que les hace más susceptibles a cualquier medida que implique cambios en los precios. Y bueno, un poco tratando estas nuevas formas de trabajo, por otro lado, Cruzcaya Hidalgo nos presenta las maternidades dentro de las economías de plataforma, tejiendo resistencias con las mujeres repartidoras de Rappi y Globo. Entonces, bueno, este artículo, un poco similar también al tema que trata Florencia Partenio, nos hablan de estas nuevas formas de trabajo en las cuales los trabajadores no son esencialmente reconocidos como trabajadores, sino como intermediarios en este proceso de consumo, donde no tienen salarios dignos, no tienen ningún tipo de protección social ni de salud. Es decir, enfrentan condiciones laborales mucho más precarias. Entonces, bueno, Cruzcaya en el cual se visibiliza sus vulneraciones de sus derechos, viven sus maternidades y son madres de niñas pequeñas que enfrentan a diario, que subsisten en este modelo de negocio, en las que trabajan más de 6 o 7 días a la semana, entre 12 a 14 horas de trabajo, no tienen un ingreso que apenas les permite subsistir. Y a pesar de que, digamos, la mayor parte de repartidores son hombres, quienes sostienen su hogar y quienes sostienen a sus hijos son las mujeres, son sus parejas, son sus hermanas, son sus madres. Es decir, que también en estas nuevas formas de trabajo, quienes asumen más estas tareas de el cuidado y el sostenimiento del hogar son las mujeres. Y asimismo enfrentan distintas discriminaciones de género, de clase e incluso de nacionalidad, ya que estas mujeres migrantes, 2 de ellas son venezolanas, es decir que muchas veces estas plataformas son de las pocas, digamos, formas o empleos que logran acceder. Y bueno, finalmente Cruzcaya propone que es necesario posicionar a la maternidad como un asunto público en los debates acerca de las economías de plataforma. Bueno, dentro de esta misma línea tenemos el artículo de Glenda Rosero, que ya nos habla sobre la maternidad y memoria, la revalorización de los afectos y cuidados como estrategia de resistencia. Entonces, bueno, aquí lo que ella nos habla retoma, digamos, elementos de la economía feminista, donde se ha delimitado como el trabajo femenino al sector privado como un espacio improductivo, frente al trabajo masculino, que digamos se lo considera público y que se lo considera productivo, ¿no? Entonces ella aborda esta naturalización de las labores domésticas como femeninas. Y además nos plantea que la actividad materna y la memoria que se deriva de ellas son elementos realmente esenciales dentro de los procesos de formación de los individuos. Sin embargo, en este artículo lo interesante es que esta memoria materna se las discute en distintas plataformas como grupos de Facebook que realmente logran condensar comunidades en las cuales temas como la lactancia, la maternidad,
salen de estas esferas privadas y se insertan dentro de temas mucho más públicos, donde las mujeres comparten su experiencia y dejan de lado esto que se lo considera como privado dentro, digamos, de un sistema económico donde no se ha habilitado lo afectivo dentro de una agenda productiva, ¿no? Y bueno, también tenemos el artículo de Gabriela Montalvo, que bueno, claro, ella nos comentará un poco más a profundidad. Es feminización, hambre y cuerpo en las nuevas formas de trabajo, en las que, bueno, digamos, la idea central es que el trabajo doméstico y el arte independiente sería una observación adelantada de lo que puede suceder en el campo laboral en general, es decir, se manifiestan en estos procesos de deslocalización, destemporalización, desmaterialización de los trabajos, donde también veremos las formas de precarización presentes ya en estas formas de trabajo en la actualidad. Y bueno, estos son 7 de los 13 artículos que consta el libro. Digamos, ha sido un proceso también en la segunda sección de revisión de pares, de colocar también dentro del diálogo artículos variados que abordan distintas temáticas, tales como vemos las nuevas formas de trabajo, el aporte del trabajo no remunerado, también políticas del trabajo no remunerado, que bueno, ese lo aborda Paola Mer en su artículo. Entonces, como vemos, la economía feminista tiene una amplia gama y es un tema de investigación sumamente amplio. Entonces, que igual, digamos, nosotros lo que tratamos es de condensar varios temas que, bueno, en la Semana de la Economía Feminista se trataron muchos más, pero digamos, es un intento de continuar con el debate, que no solo se quede en la academia, en las organizaciones sociales, sino a todo aquel que se permita pensar la economía desde otra forma. Eso, muchas gracias, no sé. Muchas gracias, Carla. Bueno, primero agradecerte por tu valiosa participación. Realmente contar con este tipo de investigaciones nos permite analizar y entender los problemas sociales desde una visión más integral. Por lo tanto, son sumamente valiosos. Entonces, a continuación vamos a dar paso a Gabriela Montalvo para que nos realice sus comentarios y también nos amplíe un poco más sobre su investigación. Bueno, muchas gracias, Michelle, y nuevamente agradecerles por la invitación y agradecerle también a Carla por haber hecho todo como esta condensación del libro, ¿no? Que ha sido un trabajo bien profundo que han hecho Carla, Paula, Nora, Alejandra y las personas que estuvieron en esta publicación y que estuvieron además en la organización del encuentro, ¿no? del encuentro de economía feminista en la Católica en el 2019. Bueno, más que hablarles sobre mi artículo, que ustedes lo pueden encontrar en la publicación y del cual Carla ya se ha referido, tal vez me gustaría, siguiendo también el pedido de Lourdes, de hablarles un poquito más de lo que es la economía feminista, ¿no? Entonces, creo que es algo que en nuestro país, de lo que se empieza a hablar con más fuerza últimamente, que ha estado como sonando y ha tomado un poco de fuerza, digamos, más pública, porque la economía feminista no solo que se viene pensando y haciendo en nuestro país desde hace algún tiempo, sino que tiene además a varias de las grandes referentes de la economía feminista son ecuatorianas, ¿no? Y vienen trabajando ya hace bastante tiempo en este tema, ¿no? Y en ese sentido, bueno, decirles que hay, como en la economía en general, también hay varias ramas de la economía feminista, tampoco hay una sola economía feminista. Hay una economía feminista un poco más ortodoxa, aunque en general la economía feminista se alinea con
con las heterodoxias en la economía, con varias corrientes heterodoxas y no solo de pensamiento económico, sino también se ha alimentado mucho de estudios multidisciplinares, transdisciplinares, y yo creo que esa es una de las grandes riquezas de la economía feminista, que acoge muchos de los planteamientos y de las críticas que vienen desde la sociología, desde la antropología y últimamente también desde los estudios del arte, de la cultura, hacia el hecho y el análisis y el pensamiento económico, ¿no? Sobre todo hacia la idea que tenemos de lo que es o supuestamente es la economía, ¿no? Que manejamos una definición que todos sabemos que viene de una escuela de pensamiento, que es la escuela neoclásica, y que por la influencia de esa escuela se ha convertido como en el concepto mismo de la economía, ¿no? Y por eso es que hablamos de escasez y por eso hablamos de necesidades infinitas, por eso hablamos de esta insaciabilidad, que son conceptos que llevan consecuentemente a la disputa por los recursos, que además asumen que se parte con esta insaciabilidad, ¿no? Que se parte de un ser humano que está siempre pensando como en el mayor consumo, y además un consumo de mercancías que requiere una mayor producción de mercancías y que se concreta este ser humano en el lomo económico, ¿no? Entonces, esa es una de las mayores críticas que hace la economía feminista a la economía tradicional. Le critica esta idea de este ser como neutral, no situado, que de tan neutral en el feminismo nos damos cuenta claramente que se trata no de un ser asexuado, sino de un hombre, de un adulto joven, blanco, que es decir, no es cualquier persona. Se hace una crítica a esa supuesta racionalidad. Se indican cuáles serían algunos de los factores que pueden interrumpir o impedir también la racionalidad o las decisiones supuestamente libres de las que parte el análisis económico. La economía feminista también introduce en su análisis elementos que normalmente quedan fuera del análisis económico, como el miedo, por ejemplo. La economía tradicional ha hecho sus mayores críticas a la libre información o a la simetría de la información en otros factores, mientras que la economía feminista habla, por ejemplo, de esto, ¿no? Del miedo que podrían tener algunas personas y que vienen de las relaciones de poder que se dan entre estados, que se dan entre empresas, que se dan entre personas también, ¿no? Ese es uno de los elementos que la economía feminista introduce en el análisis con mucha fuerza, al igual que otras heterodoxias, ¿no? El de las relaciones de poder, el de las relaciones desiguales. También la economía feminista plantea con mucha fuerza pensar cuáles son los procesos que permiten generar los recursos necesarios para vivir, necesarios para sostener la vida, sin limitarse a aquellos que están directamente relacionados con los flujos monetarios, sino a otros procesos que tienen que ver con la producción, con la distribución, con el acceso y también con el consumo, ¿no? ¿Cómo se dan estos procesos? ¿Qué agentes intervienen en estos procesos y de qué manera? Y cuando digo qué agentes, la economía feminista también, bueno, en sus ramas más comunitarias o en sus ramas más ligadas a lo ecológico, también introduce estos agentes no humanos y la relación con la vida no humana, ¿no? Lo importante de no solo en términos románticos o en términos meramente ambientalistas, sino de realmente sostener, o sea, la capacidad de sostener la producción en sí misma,
¿no? Cómo son importantes también estos agentes. La economía feminista también hace una dura crítica a esto que les comentaba al principio, ¿no? Esto de que el análisis económico no esté situado, no esté situado, y con esto me refiero a que no se haga desde un lugar de enunciación, desde quien estudia la economía, y también de qué es lo que se está estudiando en concreto, ¿no? De qué lugar, qué geográficamente, qué población, con qué contextos históricos, sociales, quién hace ese estudio, desde qué lugar, soy hombre, soy mujer, soy blanco, mestizo, afro, indígena, y propone además ir más allá incluso de esos elementos al plantear este lugar de enunciación, y habla de algo que yo personalmente no he encontrado en ninguna otra corriente, ni siquiera heterodoxa, y es que la economía feminista habla con mucha fuerza del cuerpo también, ¿no? Es decir, no solamente estamos hablando de sujetos productivos o sujetos consumidores, o de esta abstracción que suele hacer también la economía de las familias, ¿no? Las familias, como si fuera una unidad homogénea. La economía feminista desglosa esas familias. ¿Quiénes están en esa familia? ¿Quiénes son parte de esa familia? ¿Cómo son esas relaciones? Y además, cuando habla ya de los individuos, hace referencia también al cuerpo de las personas. Y no solamente, como he comentado en otros espacios, no solamente al cuerpo en este sentido médico o salubrista, que además ha tomado fuerza ahora con la pandemia, porque es obvio que los ciclos económicos, sobre todo capitalistas y comerciales, requieren de cuerpos sanos para producir y de cuerpos sanos para consumir, y que mantengan ese activo, ese flujo y ese ciclo económico, ¿no? Pero no estamos hablando de la salud como la dignidad, parte de la dignidad humana, y mucho menos nos estamos refiriendo a los efectos que los procesos de producción o de intercambio o de consumo tienen sobre el cuerpo de las personas. Entonces, en ese sentido, la economía feminista toma con mucha fuerza ese elemento de análisis del feminismo, de los feminismos, que es hablar de los cuerpos, hablar de lo que pasa en los cuerpos, de cómo el trabajo marca el cuerpo. La economía feminista, además, ha sido muy, muy robusta y muy, muy potente en su pensamiento, digamos, académico y en sus investigaciones, y ha cuidado mucho la rigurosidad del análisis y del estudio, porque a la economía feminista le ha interesado que los resultados de sus investigaciones sean una herramienta de debate y de discusión política. Entonces, el feminismo está haciendo economía para demostrar que el trabajo doméstico es trabajo, y que ese trabajo no solo permite el trabajo considerado productivo, sino que es productivo en sí mismo, y que esa producción debe tener un precio, debe estar valorada por la sociedad, como se valoran otras actividades, debe estar valorada y debe reflejarse eso monetariamente. Le da un peso en la producción, se calcula el aporte de ese trabajo al PIB y se exige una remuneración concreta, por ejemplo, con medidas como tener un régimen especial de seguridad social para las amas de casa, que fue una conquista que se sustenta en estos estudios, en estas demostraciones que vienen de la economía feminista. Hace un análisis también a nivel meso para ver qué es lo que pasa en distintas actividades y ramas de actividad económica, y hace un análisis micro también, y propone elementos e instrumentos muy concretos para que se materialice en políticas públicas tendientes a la igualdad. Entonces están, por ejemplo, los presupuestos sensibles al género, que tienen ahí sus indicadores y sus clasificadores. Es decir, hay una serie de herramientas
bien concretas, muy precisas. No es una rama de estudio retórica. Es una corriente de pensamiento que ha recogido todo el arsenal potente que tiene la economía en su parte instrumental, en su parte matemática, cuantitativa, pero también parte de un profundo análisis teórico para hacer una crítica a la materialización de la dimensión simbólica del género, ¿no? Que está en lo concreto, que está en la vida material de las personas, que es la dimensión económica. Cómo esa desigualdad que se produce en el ámbito simbólico termina aterrizando en la vida, en el trabajo, en el acceso a recursos, en el acceso a oportunidades de trabajo, de comercio, de desarrollo económico de las mujeres, de distintas mujeres, pero no solo de mujeres, sino de distintas personas también, ¿no? De otros cuerpos que han sido feminizados, y no solo, tampoco se reduce a hablar del trabajo doméstico, ni del trabajo del cuidado en sus aspectos más amplios, porque el trabajo del cuidado no es solo el de las casas, cocinar, limpiar, cuidar al bebé. El trabajo del cuidado abarca toda el área de la salud, abarca toda el área de la educación, abarca hasta distintos puntos, varios otros espacios y varias otras ramas de actividad económica. Pero no solo habla de eso, sino que también, que es un poco donde yo he tenido la oportunidad de investigar y de desarrollar un poco mi estudio, otros campos que han sido feminizados por distintas razones, ¿no? Como el del trabajo del arte, que es un campo que desde el inicio del pensamiento económico se asoció con lo improductivo. Primero por ser un servicio, digamos, y luego por distintas razones fue quedando fuera del análisis económico, se consideró improductivo, y eso determinó que los artistas, al igual que quienes hacen trabajo doméstico, por ejemplo, no se encuentren en ningún clasificador económico, sino hasta hace décadas recientes, ¿no? Es decir, los artistas, la Juanita Guarderas cuenta como anécdota que la primera vez cuando ella quiso sacar el RUC, había domador de caballos, pero no había artista. Entonces, ese tipo de cosas pasan, ¿no? Y la gente que trabaja en los municipios, por ejemplo, tienen que sacar esta licencia esta LUAE para operar un espacio productivo. Entonces, hay LUAE de discotecas, pero no hay LUAEs para espacios escénicos, por ejemplo, no hay para espacios culturales, porque no están ni siquiera en las clasificaciones económicas estas actividades que han sido feminizadas. Entonces, parece que la gente dice, no, es que las feministas de todo culpan al patriarcado, pero es verdad, cuando ya hay un análisis un poco más profundo, resulta que hay una feminización, que en el caso del trabajo en el arte viene de haberse realizado en los espacios domésticos desde hace mucho tiempo, y por eso yo digo que son un espacio privilegiado para estudiar lo que sucede después con otras áreas, con el trabajo en general, que se fue empujando ese trabajo hacia el espacio doméstico, que se fue destemporalizando, ¿no? Se fue quitando de los horarios, y es algo que después se vio con muchísima claridad y con mucha agresividad, incluso luego de la pandemia, ¿no? Cuando todas las actividades fueron empujadas violentamente hacia los espacios domésticos, y muchas no van a salir del espacio doméstico. Y lo que pasa cuando algo empieza a suceder en las casas es que empieza a ser desvalorizado, empieza a parecer que no es trabajo, que no es un trabajo real, o al menos tan importante como otros. Y bueno, eso va teniendo consecuencias, ¿no? En la precarización, es decir, en la no remuneración de estos trabajos, y eso termina, por último, afectando, como les decía hace un momento, no solo la vida en sentido así abstracto, sino el cuerpo
concreto de las personas. Entonces termina doblando espaldas, termina rompiendo espaldas, termina afectando la salud de las personas y bueno, con una serie de otros efectos, ¿no? Entonces la economía feminista es una rama del pensamiento económico y una rama también de todo digamos, el pensamiento y la crítica de los feminismos, muy potente, no solo para analizar la situación de desigualdad de las mujeres, sino de otras poblaciones, y no solo el sector doméstico, sino varias otras actividades económicas. Entonces, nada, les invito a leer el libro que ha sacado la PUCE y a profundizar más, que hay una vasta y profunda y muy rigurosa literatura sobre la economía feminista. Muchas gracias, Gabriela, por tu valioso aporte. En verdad, uno de los objetivos de este espacio es comenzar a discutir sobre estas nuevas formas de hacer economía, sobre estas nuevas formas de entender la realidad. Es sumamente importante también debatir, dialogar y como economistas o incluso como no economistas, comenzarnos a cuestionar la forma en la que hemos venido haciendo las cosas, incluso los supuestos y cómo hemos venido construyendo la teoría económica. Entonces, realmente este aporte es muy valioso. Y ahora queremos dar lugar a preguntas. Si alguien tiene algún comentario justo de los invitados, pues abrir un poco el diálogo. Bueno, tenemos una pregunta de Paul Carrillo. Entonces, Paul nos dice, si los indicadores laborales de las mujeres se mueven en el ciclo económico, las mujeres jóvenes sufren más este efecto del ciclo que el resto de las mujeres. ¿Qué sucede con las mujeres con mejores habilidades? Entonces, no sé si Gabriela o Carla nos pueden responder esta pregunta. Bueno, un poco en el artículo de Alison Vascones se aborda mucho esto de, por ejemplo, que en condiciones normales las mujeres tienen el 35% más de estar en mayor posibilidad de estar en desempleo, ¿no? Y además también ella calcula, ¿no?, que las mujeres jóvenes tienen 1,5 veces más de probabilidad de estar en el desempleo. Es decir, que sí, efectivamente, si bien la oferta laboral de las mujeres está condicionada por el ciclo económico, es decir, porque ella analiza este desfase que puede haber en las crisis, en el cual el trabajo doméstico, es decir, las mujeres pueden ofertar mayor trabajo o pueden, lo que pasa en esta crisis, asumir más tareas del trabajo doméstico. Y digamos, si se juntan estos dos factores, lo que pasa es que disminuye la calidad de vida de las mujeres, es decir, que las mujeres efectivamente en las crisis son el factor de ajuste, y también las mujeres jóvenes, porque son las que están en edad reproductiva, es decir, las que asumen las tareas de la educación de los hijos, sobre todo que, por ejemplo, en esta encuesta que realiza ONU Mujeres, el 56% de las mujeres encuestadas dice que ellas solas se hacen cargo de las tareas de sus hijos, es decir, que efectivamente sí, las mujeres jóvenes son más susceptibles al ciclo económico y en especial en las crisis, y además están más condicionadas a caer en desempleo. Entonces, tal vez yo aquí lo abordo así de manera muy general, pero digamos en el artículo está un poco más desagregado esto, pero sí, efectivamente, sí, las mujeres jóvenes, aunque si bien las que tienen mayor escolaridad podrán insertarse mejor en el mercado laboral, un poco esto está condicionado a estos factores. Entonces, eso sería por mi parte. Yo quisiera también añadir que en mi casa tengo un ruidito, disculpen. Pero lo que les quería comentar es que hay varios estudios sobre la brecha de acceso al trabajo a las mujeres y sobre la brecha
ingreso también. Sobre eso se puede revisar el trabajo de la economista Claudia Goldin, que es profesora en Harvard y que ha estudiado por varias décadas estas brechas, sobre todo para Estados Unidos, pero también para otras sociedades. Y, o sea, ella tiene un trabajo empírico muy riguroso, ¿no? Pero la conclusión es esa, es porque el mundo asume que el cuidado está a cargo de las mujeres. O sea, resulta que para que sigamos existiendo los seres humanos tienen que seguir naciendo niños y resulta que las personas envejecen y requieren cuidados, o hay personas con discapacidad, aparte de todo lo que implica llevar un hogar, una casa, y está tan naturalizado que eso es una responsabilidad de las mujeres que eso impide y sigue impidiendo el acceso y también que se iguale el ingreso entre las mujeres y hombres. Entonces, el economista Goldin dice, esto va a empezar a cambiar solamente cuando los hombres lleguen a sus trabajos y les digan a sus jefes, no puedo trabajar después de este horario, o no puedo asistir a estas reuniones los fines de semana porque tengo que cuidar a alguien, ¿no? Tengo que cuidar a unos hijos, tengo que hacer estas actividades. Pero mientras eso no suceda, no importa cuántas barreras o cuántos techos de cristal vayamos rompiendo a las mujeres ya hemos ido avanzando en educación superior, estamos ligeramente por encima de los hombres. Bueno, ahí hay que hacer otros análisis porque no estudiamos las mismas carreras o cosas así, pero bueno, vamos avanzando, pero no tenemos todavía ni siquiera la misma, digamos, igualdad de acceso, peor igualdad en el ingreso, porque en general todas las personas, todo el mundo asume que cuidar de los otros es responsabilidad nuestra. Y no se trata solo de que las mujeres digamos, no es mi responsabilidad exclusiva un niño o un anciano o una persona con discapacidad, sino de que los hombres empiecen también a hacer visible su responsabilidad en estos temas. Y para eso se requieren todavía una serie de cambios culturales que son muy lentos, que nos han requerido de mucho trabajo y de mucha lucha a las mujeres. Uno de los campos de disputa y de lucha está en los estudios académicos y en todos los datos como los que Carla ha señalado, pero tenemos otros espacios para ir disputando eso y hay espacios a los que no queremos regresar y hay cosas que ya no vamos a aceptar hasta que esto empiece a suceder, ¿no? Entonces se requiere, es mucho más complejo que el hecho de que las mujeres vayan avanzando o vayan consiguiendo habilidades o títulos a nivel individual. Tenemos otra pregunta. ¿Qué opinión les merece el proyecto de ley de la economía violeta? ¿Es un buen inicio? No sé si Carlita conoce sobre el enfoque de la economía violeta. Bueno, yo personalmente tengo muchos reparos sobre el enfoque de la economía violeta. Es un enfoque que viene desde la economía liberal, ultraliberal y neoliberal, y que se alinea con estos feminismos liberales que lo que buscan justamente es, digamos que tienen como objetivo, no sé, romper estos techos de cristal, o que hablan de créditos para mujeres emprendedoras, sin hacer un análisis sobre lo que implica, por ejemplo, la deuda, la deuda para cada ser humano y mucho más para las condiciones en las que viven las mujeres. Ya sabemos que el acceso al crédito y a los recursos productivos
es uno de los factores que puede incidir en la salida de la pobreza o en la movilidad social, pero no necesariamente es la solución, ni todo lo que este enfoque o lo que está detrás de esto consideran como emprendimiento constituye realmente un emprendimiento, porque me parece ahí que también hay una ligereza con la que estamos tratando los términos en la política últimamente, como si cualquier venta informal fuera un emprendimiento. Para que exista un emprendimiento, todos ustedes saben que se necesita de un componente de innovación, que no necesariamente salir a vender comida en un carrito lo tiene. No son iniciativas que necesariamente vayan a tener como una sostenibilidad, ni siquiera a corto, mucho menos a mediano o largo plazo. Entonces, estas iniciativas como la de la ley de economía violeta lo que pretenden es justamente estos, no sé, o sea, poner estos paños sobre temas como la pobreza o el desempleo, solucionarlo con microcréditos para emprendedoras. ¿Qué será emprendimiento? ¿Qué será empresario según esto? Y en último término, o sea, digamos como máximo objetivo, como romper ciertos techos de cristal, pero sin hablar ni profundizar en la asimetría en las relaciones de poder o en distintas mujeres también, en distintas mujeres en donde se cruzan varias condiciones por lo menos de desventaja, de discriminación, de exclusión, ¿no? Entonces creo que son enfoques por lo menos limitados. Justo aquí nos hace una acotación. Segundo, dice que en este proyecto se habla de incentivos a las empresas en la disminución de la brecha de género en su nómina. Entonces, bueno, no sé qué puedes decir al respecto también. Bueno, ¿Cómo se podría considerar esto? O sea, las empresas siempre van a hacer un análisis costo-beneficio y van a decir cuánto recibo por este incentivo versus cuánto tengo que pagar por las maternidades de todas las licencias de maternidad de las mujeres que estén en mi empresa, ¿no? Porque entonces, o sea, es como un paño frente a algo que es mucho más complejo, ¿no? Que es mucho más complejo porque no estamos hablando de la responsabilidad de la sociedad en general sobre el cuidado. Entonces, esta es una sociedad que, por lo menos hipócrita, que habla de amor a la vida o que habla de que es pro vida, pero el momento en que nacen los niños, ¿quién tiene que cuidarles? O sea, ¿de quién se asume que es la responsabilidad del cuidado en general? O sea, cerremos las escuelas o abramos nuevamente las escuelas, sin tener pero ni la más mínima consideración de cuál es el impacto diferenciado de esas políticas sobre las personas que hacen parte de una familia. Entonces, el desempleo ha aumentado, es mucho más grave para las mujeres que para los hombres. Entonces, es 1.8 veces más grave el aumento del desempleo para las mujeres que para los hombres en de diciembre del 2020 versus diciembre del 2019. Y eso es porque las mujeres en todos los niveles sociales se han visto empujadas a hacerse cargo de solventar esta crisis de cuidado, porque nos vimos todos con los niños en la casa. ¿Qué hacemos con los niños? ¿Qué hacemos con los niños que la sociedad dice amar? ¿En dónde les dejamos? ¿En dónde les ponemos? Es un asunto así como súper crudo de ¿qué hago con el bebé? ¿Dónde le pongo? Para poder trabajar, para poder continuar. Y entonces se hacen cargo normalmente las mujeres. Entonces quedan por lo menos disminuidas en su capacidad para trabajar. Entonces no es tan sencillo el análisis del que van a hacer las empresas, que van a decir, voy a recibir este incentivo, entonces voy a contratar más ingenieras. Es más complejo. Por eso digo que estas iniciativas me parece a mí que buscan quedar bien con determinadas políticas o determinados organismos, pero me parece que
por lo menos son ligeras en su análisis y en su propuesta. Ok. Muchas gracias, Gabriela. Sí, este es un tema interesante. Podría ser visto como un buen inicio o un esfuerzo de alguna forma, pero bueno, también tiene sus limitaciones y como tú comentas, es también la forma en la cómo se están construyendo las leyes y eso pasa mucho con muchas leyes, o sea, cuál es todo el background que tiene atrás para la construcción, ¿no? Bueno, yo personalmente tendría otra pregunta y es justamente con este tema del COVID. Existen varios estudios que se han hecho actualmente de cómo el COVID nos está retrasando o nos ha hecho perder mucho del camino ganado a las mujeres, porque obviamente nosotras ahorita tenemos que hacernos cargo del hogar, más allá de una ley o más allá de apoyo institucional, gubernamental, etcétera, al final termina siendo la realidad. Entonces mi pregunta vendría a ser, ¿qué dice la economía feminista o los autores, los pensadoras de la economía feminista respecto a esto? O sea, esta pérdida que se está teniendo con el tema de la pandemia y cómo de alguna forma podemos recuperar ese espacio que ya lo habíamos tenido y ahorita lo estamos perdiendo. O sea, no sé en dónde está el diálogo que han dicho al respecto. No sé si pueden comentar un poco de eso. Este, bueno, yo igual de lo que he visto que se ha estado publicando como que últimamente, por ejemplo, me parece que la CEPAL sacó esto de autonomía económica de las mujeres y, digamos, el impacto del COVID publicado hace un mes más o menos, en el que efectivamente decían que, digamos, en el mercado laboral, digamos, la pandemia, digamos, un año ha significado el retroceso, digamos, de 10 años, es decir, que por ejemplo los sectores más afectados efectivamente son los más feminizados, que no afectados no solo en términos de pérdida de empleo, sino afectados de estar en primera línea, por ejemplo, del sector de la salud, del sector de la educación, o que tienen mayor salida a las mujeres del mercado laboral, como el trabajo doméstico, el turismo, el comercio y las manufacturas donde están concentradas las mujeres. Es decir, que sí, qué hacer, digamos, elaborar políticas contracíclicas o centrarse en los sectores más afectados, que efectivamente son los sectores que tienen más prevalencia a las mujeres, ¿no? Y, digamos, reconocer, digamos, que el cuidado es, digamos, un derecho que debe ser reconocido, ¿no? Porque todos necesitamos cuidado a lo largo de nuestro ciclo de vida, ya sea brindar o recibir el cuidado. Entonces esta distribución del cuidado y este efecto que tiene, digamos, en la vida de las mujeres debería ser fundamental, ¿no? Evaluar cuáles son los sectores más golpeados, que bueno, ya tras un año ya podemos ver qué ha pasado, y también generar políticas de trabajo decente, ¿no? Alineadas hasta con los objetivos de desarrollo sostenible, ¿no? Que nos dicen reconocer y valorar los cuidados del trabajo doméstico y tener un trabajo decente, ¿no? Entonces, bajo esa línea, yo creo que más o menos eso. Bueno, muchas gracias. No sé si existen más preguntas, algún otro comentario. Janet tiene una pregunta, le damos la palabra. Muchas gracias, chicas, por sus grandes aportes, realmente muy interesantes. Yo sí tengo una pregunta. Dado el contexto político que estamos viviendo actualmente, ¿qué políticas públicas deberían pensar y aplicar desde los feminismos o qué creen que les falta a los candidatos para tener una agenda feminista? Bueno, ya no sé si me da más desánimo o más que pensar en eso, porque la verdad es que les falta todo. O sea, les falta prácticamente todo. Creo
Creo que hay una mínima consideración con respecto a los problemas evidentes, así como muy notorios sobre violencia. Pero digo mínima porque además es tan doloroso que incluso sobre algo tan evidente y tan urgente como la violencia, en el Ecuador cada 3 días hay un feminicidio, o sea, ahí está de lo que sabemos, ¿no? Tenemos, todas las semanas escuchamos casos de abusos físicos, sexuales, o sea, es decir, ya de los puntos más altos a los que puede llegar la violencia y de los puntos más visibles, ¿no? Porque todo el tema de la violencia económica es una violencia muy sutil, ¿no? Que no se nota, que no se ve, no es que la violencia económica cause un ojo morado o te desfigure el rostro con el ácido, o entonces no estamos hablando de esas formas más sutiles de la violencia, pero incluso con estas formas tan brutales y tan evidentes y que resultan en la muerte de cientos de mujeres al año, incluso sobre ese aspecto hay una minimización y hay incluso algunos comentarios políticos del más alto nivel que son de burla y de desconocimiento y o sea, es muy doloroso y es terrible constatar que eso está presente en las dos candidaturas, ¿no? Tenemos una candidatura ultraconservadora que de plano desconoce la autonomía sobre el cuerpo de las mujeres y tenemos otra candidatura que responde a un proyecto político que tenía un líder que negaba los resultados de la encuesta de violencia de género públicamente. Entonces es una situación grave, ¿no? Si es que lo más evidente es puesto en duda. ¿Se acuerdan de ese tema al final de la campaña? Porque a Dios también votan las feministas, entonces ha sido muy doloroso, muy doloroso. No hay ninguna propuesta que esté hablando de profundizar en las políticas públicas para mujeres. Ahorita, el día de ayer se lanzó esta iniciativa del Pacto Fiscal para la prevención de la violencia, que es una invitación a los candidatos de decirles, firmen esto, comprométanse a dotar de recursos suficientes para operativizar las obligaciones que tiene el Estado para prevenir la violencia, para prevenir y erradicar la violencia. Entonces, una unidad que debería tener para funcionar un presupuesto de $28 millones. Yo le escuché a Rocío Rosero, que es la experta en esto, mencionar en una entrevista, decía, eso quedó en cero. Entonces, no se puede operativizar la política pública si es que no tiene presupuesto. Que la crisis, que la escasez, que el COVID, que es $28 millones en el presupuesto nacional, si es que no son capaces de priorizar la vida. O sea, estamos hablando ahí ya de la vida, de la integridad física de las mujeres y de las niñas y de otros cuerpos feminizados. Entonces, no sé qué les puede importar. O sea, ha sido muy doloroso constatar esa indolencia, ¿no? Entonces, creo que hay que como buscar con más profundidad cuáles han sido las propuestas o los trabajos o los programas, las políticas con las que se alinean los dos candidatos para ver cuál afecta menos a las mujeres, ¿no? Más que buscar una cuestión directa. Creo que todos estos acercamientos son de último rato, que no hay una claridad ni una intención así real de comprender ni siquiera lo que significa enfoque de género, mucho menos feminismo o mucho menos acercarse con respeto a comprender en qué dimensiones vivimos la desigualdad, la discriminación, la exclusión y la violencia a las mujeres, ¿no? Entonces ha sido muy doloroso constatar
no solo la ausencia, sino, como les decía, incluso el desconocimiento y de alguna manera la burla hacia estos temas que terminan en la muerte de las personas, o sea, terminan en la muerte de mujeres, terminan o sea, muchísimas más mujeres han caído en la extrema pobreza en el mundo y en nuestro país a causa de la pandemia, y no estamos hablando de eso. No estamos hablando además de cómo eso afecta a los niños, de cómo eso afecta a lo que supuestamente le interesa a la política, al desarrollo. O sea, no estamos hablando de eso. Esa es una ausencia, esa es una ausencia grave, esa es una ausencia grave, y creo que no solamente desde los movimientos feministas, sino incluso desde los lugares donde se hace pensamiento y donde se construye también la crítica y el análisis económico, deberíamos estar preguntándonos sobre eso, porque esos efectos no son solo beneficiarios para las mujeres, sino que el desempleo afecta mucho más a las mujeres, pero todos los políticos ofrecen arreglar el desempleo incentivando el sector de la construcción. El sector de la construcción ocupa 6% de mujeres. Entonces no vamos a solucionar el problema general del desempleo, si no ponemos énfasis en esas diferencias. No vamos a solucionar el problema general de la pobreza si no nos fijamos quiénes son las pobres, dónde está concentrada esa pobreza. No es un tema solamente de reivindicación de género, son problemas que, de tomarse en serio, beneficiarían a toda la sociedad. Y muchas veces las políticas podrían ser mucho más concretas y mucho menos costosas de lo que pensamos, si es que se tomaran en serio, ¿no?, estos temas. Pero dolorosamente podemos constatar que no es así. Sí, bueno, yo quiero agradecerles. Realmente este aporte ha sido muy valioso. Es muy importante, como mencioné antes, comenzar a discutir de estos temas, porque la economía no es solo el PIB, la economía no es solo el crecimiento económico, los índices, digamos, monetarios, etcétera. O sea, la economía también son estas cosas que incluso puede ser que tienen mucha más relevancia, porque hablamos, como decíamos en sus presentaciones, de sostener la vida. Y sostener la vida es fundamental antes del sistema económico como tal. Entonces, es súper importante comenzar a hacer esta reconstrucción de la economía para tal vez generar propuestas de una economía un poco más equitativa. Entonces, agradecerles mucho por su participación, por compartir con nosotros la valiosa información que contiene el libro. Definitivamente lo veremos y le estaremos dando publicidad a su libro. Entonces, muchas gracias por su participación, por sus comentarios, por este debate. Eh, y bueno, esperemos vernos en otras ocasiones para nuevas conversaciones. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Muchas gracias también. Adiós.